Obviamente viendo las imágenes nos hace recordar un poco a James Bond o el tema de espías, esa imagen de dureza que tiene. Fabián Calle, ¿Putin es así, es tan duro? ¿O es una imagen que él quiere dar? ¿Qué Rusia necesita? Yo creo que tiene una historia de dureza, ¿no? Y una profesión después elegida por él, que también lleva a un cierto tipo de temple y de actitud, y después un manejo de esa imagen que es muy valorada por el pueblo ruso, históricamente y más después de lo que se vio en los 90. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo llegó al poder Vladimir Putin? Para eso, el siguiente informe. La construcción de poder de Vladimir Putin estuvo centrada en las relaciones erigidas en sus años como agente de inteligencia y en sus funciones en el gobierno de Boris Yeltsin. Putin comprendió rápidamente el papel de los medios de comunicación en el entramado del poder político. En 1995 dirigió la campaña electoral del partido regional Nuestra Casa Rusia y estuvo a cargo de la campaña para la reelección de su mentor, Sobchak, a la alcaldía de San Petersburgo. КГБшник для нас это было серое, убогое, тупое существо, которое... Ich hatte ich uninteressant. Ich war also überrascht, dass dieser Mann keine Dummbacke war. Überhaupt nicht primitiv. Putin hat eine gewisse Leichtigkeit und ist ein anregender Gesprächspartner. Vorübergehend wirkt er so, als hätte er die gleichen Meinungen und den gleichen Hintergrund wie der Gesprächspartner. Man versteht nicht sofort, was abläuft. Er imitiert deine Ausdrücke, deine Gesten. Er passt seine Körperhaltung an. Also die klassischen Techniken, mit denen man Agenten anwirbt. Al perder las elecciones regionales, Vladimir Putin se trasladó a Moscú, donde ocupó en los siguientes años cargos cercanos al presidente Yeltsin. En pocos meses fue escalando posiciones y ganándose la confianza del primer mandatario, hasta que en 1998 fue nombrado director de la FSB, la Agencia de Seguridad de la Federación Rusa, sucesora de la temida KGB. Повторяю, для меня это родные стены, но это и огромное доверие со стороны президента страны, со стороны правительства. El 9 de agosto de 1999, Boris Yeltsin nombró a Putin primer ministro de la Federación Rusa y se convirtió en el tercer miembro consecutivo que, tras pertenecer a los servicios secretos, ocupaba el cargo. Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Mr. Putin belongs to that generation of Russians who joined the KGB in 1975, when they knew perfectly well about the crimes committed by Stalin, about the role the Soviet state security played in the dramatic history of my country. Con la crisis económica desatada por las políticas liberales, cercado por denuncias de corrupción y por una salud débil, Yeltsin solo podía confiar en una sola persona para sucederlo en la presidencia. Aunque un año antes de las elecciones Vladimir Putin solo tenía un 3% de intención de voto en la sociedad rusa, un nuevo y poderoso líder se gestaba en la persona del ex agente de inteligencia. Cuando nos enteramos de la noticia, pensamos que definitivamente la política rusa se había vuelto imprevisible. El que una persona como Putin, que según todos los que lo habían tratado no era más que un pequeño funcionario, pudiera convertirse en presidente si algo le sucedía a Yeltsin, nos parecía sencillamente absurdo. Fui a ver a un amigo, un profesional del marketing político, y le pregunté, ¿se puede reanimar a un paciente como Putin? Él me respondió, hay una forma de hacerlo, basta con una victoria en una guerra pequeña, pero nadie se atreverá a hacerlo. El 19 de diciembre de 1999, Putin ganó las elecciones legislativas celebradas en Rusia, pero el verdadero golpe de mano del hombre fuerte del Kremlin estaba por venir. El último día de ese mismo año, Boris Yeltsin presentó su dimisión como presidente de Rusia y Putin asumió las funciones en la jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Владимир
Владимирович Путин. Con una reducida imagen positiva, el comienzo de la era Putin estuvo marcada por la lucha autonomista chechena y los ataques terroristas, reivindicados por los separatistas que mataron a 200 rusos en la propia Moscú. El pueblo atemorizado clamaba por represalias y encontró en su presidente a la persona justa para llevar adelante una política inflexible y de mano dura contra la rebelión. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Y esas fueron las frases que cumplió. Ahí fue cuando vino el ataque a Chechenia, ¿no? La segunda guerra con Chechenia, que arrasó con la guerrilla chechena y el ejército checheno, y hoy Chechenia es un protectorado gobernado por un checheno aliado de Moscú. Y próximamente se llevó a Grozny puesto, ¿no? En la capital. La arrasó. La arrasó directamente. Y eso fue lo que le terminó de construir la popularidad, ¿no? Que un poco decían ahí, ¿no? Fue esa pequeña guerra exitosa, que en realidad es una guerra pequeña hasta ahí, digamos, porque los chechenos son históricamente un pueblo que le costó a Stalin pisar. Además, con mucho apoyo del radicalismo islámico, o sea, es una guerra pequeña, pero contra una fuerza no despreciable como fueron los chechenos. Ahora es interesante porque en realidad la llegada de Putin no es una llegada desde afuera del poder, siempre es una llegada desde adentro del poder. Él es un hombre de lo que llaman los siloviki. Los siloviki son los hombres ligados a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que son la médula espinal de la Unión Soviética y de Rusia, que cuando todo lo demás se desmorona... Lo que queda es el ejército. Lo que queda, el núcleo, y además son los sectores que más claramente vieron lo que se venía. La KGB, hoy se sabe, por documentos desclasificados de los 70, de principios de los 80, tiene muy claros diagnósticos de la crisis en la Unión Soviética, digamos. Es la inteligencia que ve más claramente lo que está por pasar. Sí. Y no casualmente son los que se dan cuenta también que la orgía de corrupción de los 90, ¿no?, de estas visiones así de cleptocracia, libre mercado, anarquía, tenían que ser detenidas porque si no se desintegraba el país. Y acá ellos, estos siloviki, se enfrentan con poderes inmensos, digamos. Todos los grandes empresarios, gente que maneja 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil millones de dólares. Enfrentarse con esa gente, ¿no?, es muy peligroso. Y ellos lo hacen, les ofrecen, obviamente, muchos de ellos se fueron a Gran Bretaña, compraron equipo de fútbol. Abramovich y compañía. Por eso, le dijeron, bueno, váyanse, llévense todo lo robado, dejen algo, y no lo queremos ver más. Otros no cumplieron, se quedaron adentro haciendo lío, haciendo campaña, y están presos. Claro. O sea, Putin es, digamos, la vuelta de la, ¿cómo podríamos decir?, de la superestructura estatal o de la inteligencia estatal que volvió a tomar el poder y el control sobre Rusia. Son los sectores que se dan cuenta por necesidad propia y por patriotismo, porque acá hay una variable que muchas veces la Argentina se olvida, pues es una variable que es patriotismo. Vos ves que tu país se está destruyendo y se está desangrando, digamos. Además de que vos trabajás para el Estado. Si un militar o un hombre de inteligencia pierde el Estado, ¿qué le queda? Pero además de todo hay una cuestión que es el patriotismo, digamos. Y esa gente vuelve o se decide a chocar, digamos, con las estructuras partidarias de los 90. Pero dentro de las estructuras, no como un ataque externo, sino como dentro de las estructuras. Todo desde adentro, digamos. Acá se ve un Yeltsin momificado, ¿no?, que le abre la puerta a Yeltsin y dice, bueno, este es tu despacho. O sea, es una transición. Es una transición, claro, no es una irrupción.